Y bueno, hoy vamos a tratar el tema de, una vez más, el tema de, del proyecto Neptuno, y vamos a recibir a María Selva de la Red de Amigos de la Tierra. Ya está en el aire, qué mágico. Bienvenida, compañero. Buenas tardes. Acá la primera vez que estoy en vivo, en el estudio, porque siempre estaba en pantalla de casa durante pandemia y toda esa época, y veía el verde acá que me gustaba mucho, y bueno, ahora no aparece el verde, pero veía a Gustavo, por ejemplo, con el verde detrás, ahora veo que tenemos un azul, pero bueno. Está precioso. Igual te vamos a romper la cuestión porque no era acá. No era esta habitación la estuvimos modificando en enero. Pero tenía un fondo verde. Tenía un fondo verde. Sé que la pintura la mantuvieron. Era un TNT verde. Claro, en el patio. Por eso se los perros. La pintura, el color. Sí, pero es un engaño. Me gusta el verde. Bueno, un placer tenerte acá y poder hablar de estas temáticas. Y bueno, una temática muy importante que, ya lo hemos tratado en el programa en anteriores ocasiones. Y bueno, como la idea de hoy es poder discutir, ¿no? Bueno, en qué está la situación. Sabemos que hace un tiempo el gobierno hizo una prórroga, creo que los plazos ya están medio cerca de finalizar, y bueno, eso. Bien, bueno, muchísimas gracias por la invitación. De nuevo, estar acá en AFUR, en el programa AFUR es un placer. Y cuando venía para acá también, pensando todo lo que el proyecto Neptuno ha implicado en la Universidad de la República, ¿no? Sí. Porque ha sido un actor clave en esto de la resistencia a este proyecto, de la denuncia de la falsa solución que es el proyecto Neptuno, el papel que ha tenido la universidad, la Facultad de Ciencias, los científicos, apoyando a las organizaciones sociales, al sindicato de FOSE en la denuncia de, primero que nada, lo primero que nos alertó fue la inconstitucionalidad, cómo privados van a construir una planta potabilizadora cuando iban a manejarla y van a invertir 230, 290 millones de dólares y en 17 años van a ganar 1.000 millones de dólares, cuando el pueblo uruguayo hace 20 años dijo que el agua es un derecho humano fundamental y para que sea un derecho humano fundamental no puede ser una mercancía, y por eso pusimos en la Constitución que los servicios públicos de agua y saneamiento deben ser prestados directa y exclusivamente por personas jurídicas estatales. Ese es el punto de partida. Este es un proyecto inconstitucional que va contra lo que el pueblo uruguayo, con el 64,7% de apoyo en nuestra última reforma constitucional por vía de democracia directa, que es de las únicas artículos en la Constitución que se pusieron por democracia directa, o sea, que fue una iniciativa del pueblo organizado que redactó, que puso a consideración y que la población apoyó, que tiene, después nos enteramos. Se ha presentado otro, pero ninguno logró llegar a aprobarse, y más con casi un 65% de respaldo, ¿no? Pero aparte, al ser una iniciativa popular y ser el pueblo organizado en democracia directa, que tiene un peso constitucional, después nos enteramos por los constitucionalistas y eso, muy fuerte con respecto a eso. Sin embargo, cuando escuchamos eso, dijimos, no, vale, acá nosotros sabemos que redactamos la Constitución para que esto no pasara. Claro. Pero después de eso también los académicos empezaron a decir, pero ¿cómo Arasatí? Pero Arasatí es el peor lugar para tomar agua. Y no solamente que es el peor lugar en el Río de la Plata, sino que el Río de la Plata no es una fuente de agua segura para potabilizar para consumo humano. Y bueno, de hecho lo vivimos claramente, lamentablemente, en lo que fue la crisis hídrica. En la crisis hídrica tomamos agua del Río de la Plata, pero que la audiencia entienda, agua del Río de la Plata que subía 50 kilómetros por el río Santa Lucía hasta Aguas Corrientes. O sea, no era agua directa, sí, no era tomada, como vamos a tomar de Arasatí, sino que subía, remontaba 50 kilómetros, un río de agua dulce, y tuvo los problemas para potabilizar, que no fue potable, que tuvimos clarísimo, que vivimos... ¿Cómo era que sea el gobierno? Agua bebible. Es bebible, no es potable, pero es bebible. Bueno, pero los que la bebíamos, y por más que nos pusiéramos tercos en no querer comprar agua embotellada, o gran parte de la población que no tuvo los recursos económicos para acceder a ese bien, a ese derecho humano fundamental, la problemática y las afectaciones a la salud, que es una de las cosas que nosotros estamos denunciando de este proyecto Neptuno.
esos mismos alertas a la salud que tuvimos y de sectores de que había población que no podía tomar esa agua porque tenía problemas cardíacos, de hipertensión, porque los niños, las embarazadas tampoco van a poder tomar agua que va a salir del Río de la Plata porque los niveles de salinidad, a pesar de que el consorcio durante mucho tiempo, del 2021 ahora, decía que los eventos de salinidad se iban a dar cada 100 años. Eso lo decía el consorcio, lo repetía el ministro Adrián Peña, lo repetía el presidente de OCE Montero, el gerente general de OCE Castañino en el Parlamento, nosotros en las barras con el sindicato y las organizaciones escuchando, que afirmaban y reafirmaban que era cada 100 años que se iban a dar esos eventos. Y sin embargo, 3 años después, en la audiencia pública, ya eran cada 50 años que se iban a dar esos eventos, y el representante de la empresa gritaba a voz en cuello que él aseguraba que los 365 días del año se iba a poder potabilizar el agua y que no iba a haber problemas de salinidad. Cuando, con un pedido de acceso a la información, nos enteramos que los estudios que estaba haciendo el INFI, el Instituto de Mecánicas y Fluidos de Facultad de Ingeniería, daba que estos eventos son mucho más frecuentes y que se van a dar cada 10, cada 20 años, que vamos a tener más de 3 meses de salinidad, que por lo tanto vamos a construir una planta potabilizadora de agua que no va a dar agua potable. Entonces, cuando digo el papel de la universidad, que me parecía muy importante, me parece muy importante en esto que digo, bueno, cómo la universidad dijo, bueno, es el lugar que más cianobacterias se estancan, los estudios que tenía la universidad, que es más contaminado, con más cianobacterias, la Facultad de Ingeniería, la salinidad, demostró que la salinidad va a ser mucho más frecuente que esos cada 100 eventos, cada 100 años que se va a dar, que afirmaban las autoridades del gobierno pasado y las empresas. Y por otro lado, en esta cuestión que tuvimos, en donde denunciábamos todas estas cosas, donde poníamos recursos y nadie nos escuchaba, ni a las organizaciones sociales ni a la academia, el papel también que tuvieron la Clínica de Litigio Estratégico y el Instituto de Derechos Humanos de Facultad de Derecho de nuestra Universidad de la República en apoyar iniciativas ante la justicia, ante el Tribunal de la Contencioso Administrativo, que iniciamos las organizaciones sociales, que si no somos apoyadas por la universidad para hacer estas demandas, sí, no tenemos otra forma de acceder a la justicia, porque, bueno, no tenemos recursos. Los ciudadanos, los vecinos, la agrupación Tucutucu, los vecinos directamente afectados, que fueron los primeros que se movilizaron y denunciaron, no hubieran tenido las posibilidades de acceder. Lamentablemente, no hemos accedido a la justicia. Y eso es la novedad, tal vez, que tenemos hoy para darle a la audiencia en qué está hoy el proyecto Arasatí. Bueno, el gobierno anterior, antes de irse, firmó el contrato que nosotros habíamos logrado frenar justamente como Comisión Nacional, la Comisión Nacional de Derecho al Agua y la Vida, la agrupación Tucutucu, patrocinados por la Clínica de Litigio Estratégico, habíamos iniciado un juicio para que no se firmara el contrato y para que un juez analizara si este proyecto realmente viola la Constitución, viola la normativa vigente, si afecta la salud de la población y afecta a su vez el medio ambiente con todas las problemáticas que si no hace tiempo hablamos. Sí. Eso lo que llevó fue que, bueno, el juez que tomó la causa en ese momento, que era Recaray, puso la medida cautelar y frenamos durante muchísimo tiempo la firma de ese contrato, mientras empezaba a girar el juicio de fondo, que es para, bueno, ver estas cosas que estamos diciendo. El tema es que, inclusive, se apeló a lo que había hecho Recarey, apeló también el Ministerio de Ambiente, y apelaron, inclusive se apeló como el tribunal nos dio la razón y le dio la razón al juez, apeló ante la Suprema Corte de Justicia, la Suprema Corte de Justicia le dio la razón al Tribunal de Apelaciones y al juez en todo ese proceso. Y bueno, estuvimos como 4 meses frenando el proyecto y ahí los privados interpusieron un recurso de indefensión, como Recarey no los dejó ser parte de la audiencia, porque si nosotros estamos presentando un juicio que dice que ellos no pueden ser parte y la Constitución nuestra dice que ellos no pueden hacer este emprendimiento, no podían ser parte para nosotros, claramente.
era clarísimo que no podían ser parte tampoco ni contraparte del juicio, pero bueno, argumentando su indefensión, el Tribunal de Apelaciones aceptó eso y cayó la medida cautelar. Cuando cae la medida cautelar y el gobierno saliente firma el contrato, nosotros... Que lo firma en las últimas semanas de la entrega de semanas, y con el gobierno entrante diciendo nosotros entendemos que es un mal proyecto, no queremos hacer, nosotros nuestra prioridad es Casupá, esperen porque queremos analizar todo esto. Sí. Bueno, la calle lo firmó, inclusive diciendo disparates muy grandes de ignorancia supina, como lo define yo, porque cuando vos hablas de algo que no tenés la información ni la capacidad para decir, bueno, porque dijo cosas de la cuenca del río Santa Lucía y del río de la Plata como fuentes de agua, cuando ellos hablan de fuente de agua infinita del río de la Plata, bueno, nosotros sabemos muy bien que de agua dulce en este planeta jamás podemos hablar de agua infinita. Y cuando estamos hablando de agua potable, los costos que tiene de potabilizar el agua, más agua que ni siquiera se vamos a poder potabilizar, porque la academia nos está diciendo que está en tan mal estado el agua del río de la Plata que no hay forma, va a haber momentos que no vamos a tener forma de poder potabilizarla, y va a ser un agua bebible de muy mala calidad que va a afectar nuestra salud, pero no potable. Entonces ahí entendimos que ese juicio lo teníamos que bajar, porque la medida cautelar que habíamos pedido ya no tenía sentido, porque el contrato había sido firmado, y iniciamos un nuevo juicio en donde fue presentado hace más o menos 4 semanas, en donde estamos volviendo a pedir que sea un juez el que analice ese contrato, y si, como nosotros decimos, este contrato viola directamente la Constitución por todas estas cuestiones que decía, que bueno, la Constitución dice claramente que los servicios públicos de agua potable y saneamiento tienen que ser prestados directa y exclusivamente por personas jurídicas estatales, por lo tanto, este consorcio privado no puede estar tomando agua potable, mandándola para que solamente OCE tenga la planta y después la planta, pero además depende en todo. Pensemos que la autorización ambiental previa y todos los permisos ambientales para esa planta potabilizadora lo tiene el consorcio. OCE no aparece en ningún momento. Entonces, es un proyecto ilegal, inconstitucional y también inconvencional, como decimos, porque viola tratados internacionales en materia de derechos humanos y ambiente muy claros, porque no tuvimos acceso a la información, no tuvimos acceso a la participación, ni la academia, ni las organizaciones sociales, y tampoco se ha demostrado que no hemos tenido acceso a la justicia. Porque así como nos pasó por una cuestión de forma, que el juicio quedó atrás, como nos pasó con todos los recursos que pusimos en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que nunca fue al fondo, sino por cuestiones de forma, porque no recurriste la resolución 3.3.1, recurriste la 3.3.2 y 3 horas después que terminó el plazo, cuando no era así tampoco, pero fueron lo que argumentaron las empresas y OCE, y el tribunal le dio la razón. Por lo tanto, ningún juez ha podido ir realmente a ver, bueno, analicemos esto. Nosotros hoy decimos, un juez tiene que analizar este contrato y decir si es inconstitucional, ilegal, inconvencional y además pone en riesgo el ambiente y la salud de la población, es nulo. Porque tiene que caer como nulo porque se hizo todo al revés de lo que dice la normativa que nos rige, y principalmente nuestra Carta Magna, con un artículo que fue, como decíamos al inicio, por iniciativa popular. Acompañado a este juicio, que el juez defina eso, que lleva tiempo, sabemos los tiempos de la justicia lo que son, nosotros pedíamos una medida cautelar de no innovar con respecto al inicio de obras. Que es lo que hoy estamos teniendo, estos 90 días que el gobierno puso para discutir. ¿En cuántos días vamos? Nos quedan como 20 días más. No. Nos queda poco. Estábamos sacando la cuenta, lo tengo por ahí, todavía quedan unos días. Nosotros aspirábamos que nuestra medida cautelar de no inicio de obra se superpusiera y entrara antes que terminara esta moratoria de 90 días que pidió el gobierno. Lo que pasó fue que el juez hizo una primera audiencia
y entiende que entendió que no se podía pedir, porque era como una medida que no era la figura, era una medida provisional y no una medida cautelar, cuestión que no estamos de acuerdo, porque aparte en ese análisis no pone el concepto precautorio, no pone una cantidad de aspectos que tenemos en la normativa y que no entendemos por qué la justicia no lee las leyes. Claro. Estamos sin jurisprudencia en materia ambiental en la justicia. Está siendo muy difícil de acceder a la justicia en materia ambiental y apelamos esta decisión del juez de no aceptar la medida cautelar de no innovar y estamos pidiéndole al Tribunal de Apelaciones que la ponga la medida porque entendemos que es muy importante el no inicio de obras mientras se desarrolla el juicio, porque si no después vamos a estar... Eso es política de hecho consumado. Es una política de hecho consumado, claramente, y los daños ambientales y los costos van a estar, y el aparato, sí. Principalmente los daños ambientales que implica ya el movimiento de tierras, el desplazamiento, las expropiaciones. En este momento están paradas las expropiaciones, tengamos en cuenta que esa es una zona muy productiva. Los productores están absolutamente en contra de abandonar sus tierras, de sacar y del impacto que puede llegar a tener esa gran piscina, ese gran lago, sí. Que lo tienen que hacer como reserva, pero que además no va a ser una reserva, lo que llaman el polder, que va a estar sobre el acuífero Guaraní, sobre el acuífero Raigón, perdón, y que la academia nos dice que va a poner en riesgo, que va a contaminar el acuífero, que todo como está planteado va a provocar graves problemas en calidad. Lo que repercute en la actividad productiva. Lo que claramente impacta a toda la zona productiva, que es una de las zonas más productivas del país. Entonces, acá estamos ante una falsa solución porque pensemos que si durante la crisis hídrica el proyecto Neptuno hubiera estado construido y terminado, no hubiera servido de absolutamente nada. Sí, porque el problema de la salinidad lo tenía 50. Porque la salinidad, porque el Río de la Plata no es una fuente de agua para potabilizar, y por otro lado, que los costos económicos y esa rentabilidad de invertir 200, 300 millones de dólares, que no los invierten los privados, es la CAF, son los bancos que lo financian y el Estado es el garante, ¿no? Tengamos en claro eso, y que le vamos a pagar $1.000 millones, 50 millones de dólares por año a estos individuos, empresas, pero son personajes muy pintorescos, ¿no? Porque muchos de esos personajes estaban en la privatización al este del Arroyo Maldonado, gente, por ejemplo, Francisco Gros, que es una de quienes ha estado portavoces de este proyecto, que fueron los que se asociaron con las multinacionales, las francesas o Lyonnais de SOS, para privatizar el agua y cobrarle 200 veces más de lo que cobrábamos en el resto del país, agotar una fuente de agua como la Laguna Blanca de esa zona, generó una cantidad, pero también lo que es la puerta giratoria, porque él fue ingeniero de OCE. Claro. Y se pasó con los privados y ahora se le terminó un gran negocio porque esa privatización, la parte de privados uruguayos, se fueron las multinacionales, pero eso siguieron hasta el 2019. La concesión no se les cayó a ellos. Y hasta el 2019 siguieron ganando y ahora necesitan, cómo el Estado me sigue bancando las ganancias. Sí, huele podrido por todos lados ese contrato, ¿no? Y el tema es que eso que va a implicar a la audiencia, a los que nos están escuchando, a los trabajadores y las trabajadoras, que primero, OCE no es viable. Ya estamos teniendo graves problemas por la mala administración del último gobierno. OCE nunca había tenido apoyo de rentas generales, ahora ya está en déficit. Ya todos los gastos que tiene OCE para pagar a los empleados, para que funcionen las plantas potabilizadoras, para todo, el Estado los está teniendo que cubrir. Pero además si tiene que afrontar, pagar 50 millones de dólares durante 17 años,
también va a salir de rentas generales. Y de rentas generales, ¿de dónde sale? Del bolsillo de todas y todos, de un aumento de la tarifa y también de recortes para otras áreas estratégicas y para satisfacer otros derechos humanos fundamentales de la población y principalmente de los sectores más vulnerables. Entonces, este proyecto claramente es un proyecto que se beneficia solo a los privados y nos pone en riesgo económico, de salud, de muchas otras cosas, de cubrir lo que necesita cubrir el Estado en enseñanza, en salud, en vivienda, en una cantidad de cosas, por un capricho del gobierno pasado, principalmente el gerente general de OCE, del presidente de la República, y para cumplir con los intereses y el capricho de privados que quieren seguir de la teta haciendo un negocio del Estado y jugando con un derecho humano fundamental, como es el que el pueblo uruguayo declaró y dijo: no quiero que el agua sea una mercancía y que los privados se beneficien por este derecho humano fundamental, que sabemos lo estratégico y lo complejo que es si no tenemos agua potable. Qué desastre, ¿no? O sea, es como que desolador el panorama ese que nos dejaron. Digo, el desmantelamiento de las empresas públicas a todo nivel, primero que nada, después estos proyectos, megaproyectos que son personales, como decís vos, porque sí, hay empresas atrás, pero hay personajes... Rival, grosso. Exacto. Que juegan la suya, que juegan para la suya y no le importa absolutamente nada. Un tema tan vital como el agua es algo que ya se sabe hace muchos años que eso va a ser un problema para la humanidad a futuro y no tan lejano, es algo que ya está ocurriendo. Y digo, se terminan los días ahora, yo creo que no sé cómo los pasos a seguir que tienen planteados ustedes, pero digo, la exigencia hacia el gobierno actual tiene que estar más firme que nunca ahora, ¿no? O sea, ponerle ese peso arriba, porque parece que se nos va la vida exactamente con este tema. Bien, para nosotros el proyecto, la nulidad del contrato es el camino. Eso es lo que estamos afirmando. Para nosotros este proyecto no tiene que salir. Hemos tenido instancias de diálogo, las organizaciones sociales y FOSE con las autoridades, en donde tampoco ellos entienden que es que es inconstitucional, que es un muy mal proyecto. Nos han dado otras evidencias más a las que teníamos nosotros con respecto a eso, y bueno, y apostamos a que no se construya. Tenemos la vía legal todavía encaminada, tenemos la vía de movilización y resistencia popular que ha tenido claramente este proyecto. Además, la crisis hídrica cae en la mitad del debate del proyecto Neptuno, mostrándonos lo que significaría tener una parte de la población tomando esta calidad de agua. Y por otro lado, si no se construye el proyecto Neptuno, igual tenemos que tomar políticas urgentes con respecto a lo que es la cuenca del Santa Lucía. Y ahí nosotros estamos, porque una cuenca estratégica que abastece el 60% de la población uruguaya de agua potable, en donde la academia nos está diciendo esta cuenca da y sobra para abastecer al área metropolitana. Lo que pasa que para eso tenemos que, no nos podemos dejar estar ni un minuto más, tenemos que tomar medidas y cuidado y revertir procesos, restaurar, hacer restauración de la naturaleza, revertir procesos de degradación y prohibir determinadas cuestiones en una cuenca que, como pusimos en la Constitución, las cuencas hidrográficas se debe priorizar el uso para agua, para consumo humano, que para otros fines, priorizando lo social sobre lo económico, porque lo que tenemos que asegurar es un derecho humano fundamental, esencial para la vida, como es el acceso al agua potable. Entonces, ahí nosotros estamos exigiendo que se restablezcan los espacios de participación, las alternativas y lo que se juegue, como el proyecto Casupá o lo que sea. Queremos participar, ser escuchados, que sea escuchada la academia con los aportes que tiene para decir algo que no ha pasado en todos estos años y que sí tenemos muchas cuestiones y sí tenemos un plan. Yo siempre digo, tenemos un plan, que es el Plan Nacional de Agroecología. Hay que determinadas zonas de la cuenca del Santa Lucía hay que reconvertirlas a otra forma de producción y tendríamos
generaríamos mucho más alimentos de calidad, pero mucho más trabajo. Y trabajo de calidad y no el trabajo como están teniendo quienes tienen que aplicar, quienes están trabajando con aplicación de agrotóxicos, de agroquímicos, en condiciones muy controvertidas y complejas y afectando poblaciones también cercanas. Entonces, acá hay propuestas, queremos que se respete lo que dice la Constitución, que la sociedad civil tiene que participar en todos los procesos de planificación, gestión y control de nuestros recursos hídricos. Queremos seguir este trabajo mancomunado con la universidad, con la academia, en donde tenemos muchísimas propuestas para hacer, pero para eso tienen que estar los espacios de participación y los espacios de participación que no sean figurativos, como decía hasta este momento, en donde se puedan tomar decisiones, donde se escuchen las propuestas y donde podamos monitorear cómo se están instrumentando estas medidas para la conservación de la cuenca y para la restauración de la cuenca y para que se respete esto de asegurar el uso de las cuencas para generar agua potable para quienes vivimos hoy y para las generaciones futuras, porque también acá estamos comprometiendo calidad, no solamente y cantidad, como por ejemplo la cantidad con todo lo que es el modelo forestal, con zonas que en las nacientes de la cuenca que siguen siendo de prioridad forestal, con lo que esto implica de baja de caudal de agua, con lo que sabemos y está demostrado por la academia que afecta la forestación, claro, a la cantidad de agua que corre por nuestros ríos, sí, por nuestros arroyos y por nuestros acuíferos. No, bueno, y primero que nada agradecerte por el aporte y bueno, destacar esto, ¿no? El aspecto del abordaje del tema, ¿no? También desde muchos puntos, ¿no? O sea, acá es un tema político, sí, en cuanto a el respeto. Primero, el respeto a la decisión popular. Y segundo, también, bueno, eso, ¿no? Las formas en que se dio esto, ¿no? Porque no. Esto es un proyecto, como vos bien decís, que compromete al país de acá a muchísimo tiempo. En el cual, bueno, podrá haber diferencias de visiones, pero lo que está claro es que acá queda comprometido un aspecto tan importante como es el agua pública, el agua potable, acá, no sé, por lo menos a futuro. Y en ese sentido, que la forma que se resuelva esto sea a través de vericuetos legales o a través de un decreto de un gobierno que está saliente, yo creo que primero es eso, ¿no? O sea, el pueblo uruguayo se merece una discusión y el pueblo uruguayo ya saldó estos temas hace mucho tiempo. Y segundo, bueno, también lo que son las afectaciones a la salud y al medio ambiente. Incluso también, si se quiere dar la perspectiva de una discusión desde el punto de vista económico, si es un proyecto rentable o no en última instancia. No, porque está demostrado que no. Y entonces, desde todos esos puntos de vista, y también de fondo, y yo creo que quizás lo más importante, ¿no? Porque hay un tema también de soberanía nacional, creo yo. O sea, porque tampoco es un hecho aislado, o sea, es la concesión de nuestro recurso a una empresa de un bien común. De un bien común. Es un bien común pero incluso, ¿no? Si vos lo querés ver desde la mentalidad desde el otro lado, ¿no? Que está, bueno, vos lo ves como un recurso, vos ponele que es un recurso, y es un recurso estratégico. Bueno, está bien. Ahora, eso vos no lo podés hacer así, a través de la destrucción del mismo. O sea, reafirma un proyecto totalmente extractivista. Entonces, en ese sentido, bueno, yo qué sé, es la concesión también estratégica, por ejemplo, lo que fue el puerto, es la concesión a empresas extranjeras de cosas que son propias nuestras y que en última instancia queda el pueblo por fuera en su discusión. Y construyendo, creo yo, también eso, ¿no? Un precedente bastante complicado, porque si cuestiones que son de resolución popular a través de instancia de democracia directa, simplemente se licúa. Tiene un privado y tiene más poder que el pueblo uruguayo, que lo que el pueblo uruguayo puso en su carta magna, es lo que nosotros cuando decimos queremos acceder a la justicia, pues alguien tiene que definir esto. Quienes estamos en indefensión es el pueblo uruguayo y la voluntad popular. Sí. Quien no está teniendo, porque estamos diciendo, quienes escribimos, quienes redactamos la reforma, la Comisión Nacional en la que yo participé, de la redacción, sé por qué lo hicimos y cómo lo hicimos. Siempre decimos, muchos de los que redactamos la reforma estamos vivos todavía. Claro. Estamos acá, sabemos por qué lo hicimos y sabemos bien cuál era el espíritu. Y este no es el espíritu. Entonces, es una impotencia muy grande. Entonces, necesitamos que la justicia, que un juez
siempre nos decimos, ¿por qué no van a la Suprema Corte de Justicia? No podemos ir directamente a la Suprema Corte de Justicia. No hay forma porque acá no hay una ley. La Suprema Corte de Justicia puede decir que una ley es inconstitucional, que un decreto de un legislativo departamental, una junta departamental, esto no. También han tenido muy buenos asesoramientos técnicos, jurídicos, los privados, para poner todos los vericuetos para que no llegar incluso a entrar en esa... A que la justicia y bueno, nosotros tratando de acceder por cuestiones de forma tampoco hemos logrado que los jueces, y el tema es que lamentablemente en materia ambiental y en materia de derechos humanos sabemos lo difícil que es acceder a la justicia. Cuánto hemos demorado en poder acceder a la justicia en temas de derechos humanos y en temas ambientales está pasando lo mismo. No, y aparte se da esa, ¿cómo decirlo? Desigualdad, no es la palabra, ¿no? Pero sí, vos tenés un equipo de empresa asesorado por, los mejores abogados, pero también incluso ahí hay un rol un poco también estatal, ¿no? O sea, el rol que ha jugado la dirección de OCE, el rol que ha jugado el gobierno saliente, digamos, de esta forma, ha dejado, en todo lo que ha podido, le ha cubierto y dado el respaldo mediático. Incluso, los informes son favorables al proyecto. Jugaban en el ahora, de impacto ambiental, claro, jugaba el ministerio, o sea, defendía y decía lo que decía la empresa, era increíble. Por eso, o sea, es una cuestión... Contra los miles que estamos en esa audiencia pública, contra el ministerio, absolutamente enfrentado a los miles de personas que teníamos ahí defendiendo a la empresa privada. Fue bochornoso. Es bochornoso en general, pero está, o sea, entiendo yo también que un poco en perspectiva, ¿no? O sea, ¿qué expectativas tienen ustedes de esta etapa del proceso? O sea, que si entiendo yo bien, ahora está por vencer el plazo de prórroga que puso el gobierno, lo que se quiere es retomar, apelar en un pedido de ¿cómo se llama?, de cautelar, que se falló inicialmente en contra. Entonces, entiendo yo que ahora la postura, es esto, ir por una medida cautelar, dar tiempo al proceso de discusión y pedir un fallo a favor de declarar nulo este contrato. Esa es nuestra posición. Aspiramos a que el gobierno Pero incluso, también. o sea, obviamente lo deseable en ese marco es que no empiecen las obras. No, las obras, o sea, pero para la nosotros nulidad, la cautelar de que no inicio de obras es clave, porque los impactos ambientales van a estar desde el primer día. Y el concepto precautorio, con todos los elementos que tenemos sobre la mesa, tiene que primar. Está en nuestra Constitución, está en nuestra legislación ambiental. Y viene de Río, y es el concepto de, si vos tenés los informes que te dicen que puede haber contaminación ambiental, acá todos dicen que puede haber contaminación ambiental, te tenés que abstener a hacerlo porque estás corriendo serios riesgos. Claro. Eso es lo que nosotros, cuando decimos, el concepto de precautorio tiene que primar. Nosotros entendemos que este contrato se tiene que declarar nulo, ya sea por la justicia o el gobierno también puede tomar esta decisión. Creemos que no se va a construir Neptuno porque en este momento no hay absolutamente nadie que defienda y cada vez se demuestra más que es un proyecto pésimo, que va a salir, que no va a dar agua potable y va a salir carísimo a todo el país y que compromete la viabilidad de OCE y el abastecimiento y también las capacidades de inversión de OCE para potabilizar el agua para el resto de la población del país. Acuérdense que es una empresa que nos abastece a todos con el subsidio cruzado y está quedando sin plata para mantener la planta potabilizadora de Tacuarembó, de Canelones, de Artigas. Entonces, para pagar los insumos de potabilización para asegurar este derecho humano fundamental. Sí, o sea, utilizamos recursos del Estado para darle el marco de financiación a una... Entonces, y a su vez, los elementos que nos daban en esa reunión, que una de las cosas que reconocimos, nos sentamos con las organizaciones sociales, con el presidente de OCE, con el secretario de la Presidencia de la República y con el ministro de Medio Ambiente, y los tres estaban en contra del proyecto. Dijimos, esto es un cambio ya radical de 180 grados de lo que estábamos, de lo que veníamos viviendo en el periodo anterior. Y que nos dieran más elementos todavía que lo que nosotros teníamos. Por ejemplo, un dato no menor, siempre se habló que esta planta iba a volcar al área metropolitana 200
metros cúbicos de agua. Bueno, resulta que ahora son 140.000 metros cúbicos de agua, porque el diseño, bajando los costos de los caños, no puede bancar la presión de 200.000 metros cúbicos de agua y solamente van a pasar por esos caños, por lo tanto inyectar al área metropolitana 140.000 metros cúbicos, entonces hagan la cuenta de cuán cara sale, porque todavía menos. Y cuando además nosotros siempre decimos que la mitad de esa agua la perdemos, que entonces no tenemos que invertir en construir otra planta potabilizadora, sino en arreglar los caños que estamos, y las pérdidas de agua de OCE, que hay que redireccionar el gasto, no para pagarle a un privado, sino para no perder más de la mitad de agua que entra potabilizada en el área metropolitana. Entonces, que no se construya el proyecto Neptuno, tomar medidas urgentes con la cuenca del Santa Lucía y tomar medidas urgentes para empezar a tratar este problema tan grave de pérdida de aguas para poder asegurar el agua para la población del área metropolitana. Y es un tema también de inversión de recursos públicos, ¿no? En última instancia es eso, o sea, son años de financiamiento de la OCE. Y bueno, es como decir... De financiamiento y de mala administración. De mala administración, pero aparte, o sea, de mala administración, porque el financiamiento siempre fue de nosotros, fue a través de la tarifa. Claro. Y además ahí hay una cuestión que es una discusión que queremos poner con los sindicatos de las empresas públicas, que lo estamos poniendo mucho sobre el tema, es que para las empresas públicas lo que hacemos en inversión, o sea, cuando invierten en una planta potabilizadora, cuando invertimos en molinos eólicos, nos entra como gasto. Claro. No nos entra como inversión. Nos entra como gasto y va directo al déficit fiscal. Entonces, claro, por eso que no quiere que las empresas públicas inviertan en darnos mejores servicios, en no pagarle a privados, porque en la macroeconomía es más fácil pagarle a privados, le cierra más pagarle a privados una cantidad de plata que invertir directamente, que nos saldría muchísimo menos a todos. Y ahí hay un decreto muy perverso que tendríamos que revertir, en donde lo que gasta en inversión, lo que invertimos para mejorar las telecomunicaciones, la energía, el agua potable, nuestras empresas públicas sean inversión y no sean gastos y no vayan al déficit fiscal. Yo, por mi parte, quizás solo una cosa más. Entiendo yo que obviamente el camino es la nulidad del contrato y bueno, y la expectativa que planteas, ¿no? De que, bueno, que finalmente esto no termine avanzando. Pero ahí el argumento medio desde el otro lado y ellos obviamente el discurso que sacan ahora es como amenazando de, bueno, no, pero ahora que está esto firmado, si nosotros vamos atrás, acá tenés siempre la amenaza del juicio. Medio que es algo, un discurso que incluso ya se lo he escuchado quizá alguna vez en los medios, y bueno, también un poco transmitir eso, ¿no? O sea, primero que ya Uruguay tiene experiencia de juicios internacionales, ¿no? Pero... Primero, si este contrato se declara nulo, porque es inconstitucional, ilegal, inconvencional, no hay ningún juicio viable. El contrato nunca existió. Claro. El contrato fue ilegal desde el primer momento, y los privados siempre supieron que estaban impulsando un proyecto inconstitucional e ilegal. Lo tienen clarísimo. Y por lo tanto, lo que la justicia tiene que dictaminar es esto. Esto es ilegal, es inconstitucional, por tanto, no hay derecho al patrimonio. Claro, eso a nivel nacional y a nivel internacional. No pueden tampoco, porque no existe. No existió el contrato. Y además, estos capitales, acá no hay capitales. Son empresas nacionales que son sus dueños, los vemos en la prensa, los vemos haciendo lobby, los vemos comiéndole la oreja a todos y tienen más poder muchas veces de quienes están sentados en el Parlamento o en presidencia. Son empresas muchas nacionales y están prendidos de la teta del Estado. Sí. Es una negocio muy rentable. Sí, claro. Porque no pierden nunca. Cienza, CCI, FAS, o sea, miremos las carreteras, miremos los edificios, miremos todo lo que estamos construyendo. Entonces tengamos claro que el Estado también tiene mucho poder en decir, no, en fin,
demandame internacionalmente. Claro. Yo toda la obra pública la mando a licitación internacional. Y además, como vos me estás demandando, te puedo bajar la nota y cuando vos te presentás, como en las licitaciones públicas, que las que se portan mal les bajan la nota, vos me estás demandando, por lo tanto, te bajo en el ranking y anda a ganar No, pero está una bueno aclarar estas licitación. cosas, porque los cantos... Anda a ganar una licitación. Pero además acá, pensemos que esto es lo mismo, este proyecto es lo mismo que Philip Morris. En este proyecto está demostrado, y lo dice la academia, lo que estamos poniendo en riesgo es la salud de la población que tome esa agua. Por lo tanto, también tenemos muchísimo para ganar. Claro. El problema es que no se puede empezar la obra, porque nosotros si hoy vamos a tribunales internacionales porque agotamos las vías jurídicas y administrativas a nivel nacional, es seguro que ganamos, pero demora mucho eso en llegar. Claro. Y no tenemos eso, o sea, no podemos poner en riesgo el acuífero Raigón, la Claro, salud de esto la que hablamos, población, el daño ya. el hecho consumado, Sí. porque estamos hablando de que comprometemos la productividad de toda una zona y comprometemos la salud de la población del 60% de los uruguayos. Sí. El daño es de total. los niños, Daño total. de los ancianos, de los que tienen ya comorbilidades, o sea, es muy... Y no hablamos, o sea, ¿qué pasa? Potabilizar el agua del Río de la Plata, tenemos el tema de salinidad, tenemos el tema de las cianobacterias, de las toxinas, de las cianotoxinas que generan las cianobacterias, las toxinas, que está demostrado, y bueno, lamentablemente con investigaciones que está haciendo la academia, en conjunto con las organizaciones, estamos viendo que en algunos lugares hoy ya no estamos pudiendo depurar el agua, no estamos pudiendo potabilizarla al máximo y esas cianobacterias están llegando a la canilla, ya hoy nos está pasando. ¿Qué pasa si estamos tomando el agua constantemente en el lugar más eutrofizado del Río de la Plata? Y esas afectaciones, bueno, todo eso, o sea, se filtró un informe de los ingenieros de la Gerencia de Agua Potable de OCE que dicen esto que estamos diciendo nosotros. Esa agua no se puede potabilizar. Y el principio uno, cuando vas a construir una planta potabilizadora, es que tener la mejor calidad de agua para potabilizar. Ese principio básico de construir una planta, en este proyecto no se respetó. Eso lo dicen los ingenieros, todos los ingenieros, bueno, por lo menos 15 ingenieros de la Gerencia de Agua Potable de OCE. No. Bueno, muchas gracias, compañera, por lo expresado. Estamos alerta, vamos a estar organizándonos y viendo la forma de empezar a seguir transitando y acompañando la lucha. Agradecerte por el tiempo y el espacio por venir, y bueno, desde ya, ya lo hemos hecho anteriores veces, pero seguiremos entrevistándola si es necesario.